noches, bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía. En esta época de posverdad y en pleno momento electoral, analizamos si las afirmaciones de nuestros políticos son ciertas o falsas. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que ellos dicen es verdad o no. Juanes, buenas noches, ¿cómo estás? Qué placer. Hola, Clara. Sí, pues aquí listos a detectar, como siempre. Sí, señor, ¿y a quién vamos a tener esta noche? Esta noche tendremos a Gustavo Petro, que le dio una entrevista el lunes a hora 20 en alianza con Red Más y La Silla Vacía. Recuerden que nos pueden escribir al hashtag #detector y también #Petro en el detector. Sí, señor, y veamos cuál es la primera, que tiene que ver con su énfasis en la desigualdad como problema de Colombia. Colombia es hoy realmente, por su tamaño, la tercera sociedad más desigual del mundo. Es un tema recurrente en la lupa que hacemos acá en el detector con los candidatos. ¿Esta qué dice? Así es, un tema recurrente. Estuvimos revisando una vez más los datos. Encontramos que lo que dijo Petro es verdad, pero. Es decir, el grueso es cierto, pero hay alguna salvedad. Aquí les traemos, y los pueden ver en pantalla, los datos del Banco Mundial, que es como la entidad que internacionalmente compara estos datos. En el 2015, que es la cifra más reciente. La más reciente que hay, porque los países se demoran un poco en sacar estos datos. Y Colombia, como ven ahí, efectivamente era la tercera más desigual. Aquí solo para que tengan claro qué significan esas cifras, que es el famoso índice Gini. Sí, el 51.1, ¿a qué equivale? Pues no es tan fácil decir la equivalencia, pero lo que quiere decir es, si la cifra fuera 100, es que una sola persona es propietaria de absolutamente todo. Y si fuera 0, es que hay una igualdad total, así, no una cosa utópica. Pero como ven, en todo caso estamos bastante arriba, ¿no? Un poquitico encima de Panamá, un poco debajo de Brasil, muy alto. Por lo tanto, es verdad lo que dice Gustavo Petro. El pero es el siguiente. Resulta que no todos los países tienen cifras a 2015. Revisamos los últimos 5 años, los 5 años anteriores, y encontramos que Lesoto en 2010 y Sudáfrica en 2011 tenían cifras más altas. Sobrepasaban las de Colombia en 2015. Ajá. Entonces no sabemos hacia dónde evolucionaron porque no hay datos, pero le queda a uno la duda de si ellos estuvieran ahí adentro, ¿qué ocurriría? Pero no es solo eso, sino que hay 88 países que no hay ningún dato en el Banco Mundial, ninguno. Países como Suazilandia, que es muy parecida a Lesoto dentro de Sudáfrica, o Venezuela, que sabemos lo que ocurrió con Venezuela. Venezuela es un tema, una incógnita, porque en efecto es un país absolutamente desigual, lo vemos en los medios de comunicación cada día, dan cuenta de eso y así es. La cifra entonces, no se tiene. El punto para lo que dijo Gustavo Petro es que entonces no sabemos exactamente si estuvieran estos países, estos 88, si Colombia sería la quinta o no. En todo caso es verdad con los datos más recientes, pero queda esa duda de qué pasaría si los tuviéramos todos. Así es, Juanes, y es que en definitiva es lamentable el hecho de que estemos todavía en ese top 5. Y Petro también se refirió a los cultivos de coca de Colombia en el pasado. Antes de 1993, Colombia no era un cultivador de hoja de coca. ¿Es así? ¿Antes del 93? Pues estuvimos revisando los datos que hay y encontramos que lo que dice Gustavo Petro en este caso es falso. Creería uno que es falso. ¿Sí? Antes del 93 sí éramos cultivadores de coca. Sí, y de eso hay muchas. Pues Rodríguez Gacha, por allá en el Putumayo. Sí, él tiene un punto al final y es que éramos cultivadores, pero también éramos exportadores. Lo que hacía Rodríguez Gacha era exportar, pero sí es cierto lo que tú dices del Putumayo. Y aquí les traemos una de múltiples fuentes para que ustedes vean que no lo inventamos. La fuente de esto es un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un DOC, con estudios realizados de Estados Unidos. Esto era quien cultivaba coca entre Colombia, Perú y Bolivia desde el año, como pueden ver ahí, 85, perdón. Y Colombia siempre cultiva mucho más recientemente, sí. Se dispara quizás desde el año más o menos 94, 95, pero siempre hemos cultivado coca por lo menos desde antes, y no por cultivos, digamos, tradicionales indígenas, que también tienen ese uso, sino porque era parte de la producción para producir cocaína. Claro, que uno pensaría que Bolivia, por ejemplo, en ese caso tiene un cultivo indígena más fuerte que el colombiano. De historia, pero se asombra uno con datos en los que se encuentra con que departamentos como Nariño tiene la misma cantidad de cultivo que todo Bolivia en este momento. Así es, y solo para darles un dato, hoy en día parece que Colombia está llegando a las 200.000 hectáreas, en el 89 tenía 42.000, no es que tuviera un poquitico, sino una quinta parte de hoy, que somos el país con más cultivos en el mundo. Por lo tanto, reiteramos, esto es falso, lo que dice Gustavo Petro. Así es, y lo que uno se pregunta como ciudadano común y corriente es cómo en una lucha tan frontal y con apoyos de varios tipos estemos hablando hoy de que esas hectáreas cultivadas
cultivadas exceden más de los 100.000. Así que pasemos ahora a otra respuesta donde tiene que ver la concentración de la tierra improductiva. Una es la tierra fértil improductiva, es decir, el gran latifundio por allá, más de 500 hectáreas, es donde están 10 millones de hectáreas, esas no están en el Valle del Cauca. Pasándole, Juanes, el detector a esta afirmación, Así ¿qué podríamos es. decir? Una afirmación importante, ¿no? Sí. Concentración de la tierra, latifundio. Revisamos las cifras que dio Gustavo Petro y encontramos que son verdad. Es cierto que en el Valle del Cauca no hay este tipo de latifundios y que sí suman 10 millones de hectáreas, incluso más. Y aquí les traemos unos datos de la UPRA, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, es la entidad del Estado como encargada de eso, que toma del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sí. Aquí vemos predios de inclusive más de 2.000 hectáreas, él habló de 500, y como ves Claro, suman... se queda corto en ese... No, sí, pues, pues, suman 74 millones de hectáreas, y él habló de 10 millones, perdón. Entonces, de lejos se queda corto y además él habló de más de 500 hectáreas, aquí solo les traímos de más de 2.000, es decir, se queda corto por mucho en esa parte que dice que suman más de 10 millones de hectáreas. Pero para ver si están en el Valle del Cauca o no, porque él estaba hablando de esto, sí, ¿no? de la zona, de la zonificación. De la zonificación, y tenía que ver con todo ese tema de las tierras improductivas, lo que dijo en Cauca la semana pasada. Acá les traemos un mapa que muestra dónde está concentrado ese latifundio. Entre más oscuro, hay más latifundio, más concentración. Antioquia no dio datos, por eso está en blanco, el Atlántico tampoco, pero como uno ve donde la concentración es fuerte, está en Nariño, por ejemplo, está en Arauca, ¿no? En una zona de la Orinoquía, está en el sur de Sucre, o prácticamente todo Sucre, y una zona ahí de Bolívar, en el Magdalena Medio también. Pero en el Valle del Cauca, a lo que él se refiere, no es así, no es para nada. En el Cauca sí hay algunos, pero es en las zonas montañosas, y él se refería a las otras. Esto es interesante porque ve uno donde hay más problemas de tierra y donde hay menos. Claro, y también se hablaba de que hay más o menos unos 18 departamentos en los que el índice Gini habla de 0.80, o sea que la concentración de tierra tiene, pocos tienen la mayor cantidad de tierras. Así es, y él tiene un punto real, que es que en el Valle del Cauca no es donde tienen esos problemas. Sí, señor, en esta acertó Petro. Veamos ahora otra afirmación que tiene que ver con su gestión como alcalde de la capital del país. Porque el POT que nosotros decretamos no pudo funcionar, pero no fue declarado ilegal. Y nosotros, antes de conocer si lo que dijo Petro es verdad o es mentira, hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector. Recuerde seguirnos con el numeral El Detector y numeral Petro en El Detector. Hacemos la pausa pequeña y ya volvemos. Regresamos al Detector, poniéndole la lupa a la entrevista que dio Gustavo Petro en hora 20 y veamos la respuesta que teníamos pendiente de analizar. Porque el POT que nosotros decretamos no pudo funcionar, pero no fue declarado ilegal. Frente a este tema, ¿qué podemos decir de su gestión en la alcaldía? Pues estuvimos revisando este tema específico del POT, encontramos que lo que él dice es verdad, pero. ya les vamos explicando. Entonces, lo que él primero dice es que el POT no fue declarado ilegal, el decreto del POT. Aquí les traemos una de las muchas noticias que salieron en su momento de ámbito jurídico, que es un medio especializado en temas jurídicos, que dice claramente que el Consejo de Estado dijo que Petro no podía adoptar el POT por decreto. ¿No? Entonces... Tenía que seguir otro procedimiento. Sí, aquí hay una cuestión, y es que el Consejo... El Consejo es quien tiene que sacarlo por acuerdo. ¿Qué pasa si el Consejo no lo quiere sacar porque hay 12 años para sacar un POT? Digamos, hay una discusión jurídica y un poquito larga. Que se alargan el tiempo y que eso hace que los procesos no se lleven a cabo en el tiempo que se espera. Así es. Sin embargo, aquí lo que es interesante es que lo que dijo el Consejo de Estado es una decisión preventiva, es lo que se llama una medida cautelar en términos técnicos jurídicos, que es cuando empieza un proceso y alguien dice, oiga, esto es tan ilegal, señor juez, que tiene que suspenderlo ya mientras decide al final. El Consejo de Estado recibió este decreto y dijo, oiga, sí parece ser tan ilegal que lo suspendo ya. No ha decidido hasta el final, entonces puede que diga que no es ilegal, por eso lo que dice Petro no es falso.
pero, y por eso es verdad, digamos, Claro. a hoy ese decreto es legal, pero lo suspendió y eso implica que, por lo menos en un primer vistazo, el Consejo de Estado cree que sí va a ser ilegal y lo usual es que cuando los jueces toman estas medidas cautelares, y las mantienen es porque de verdad están... es muy poco probable que después que digan, ay, mentira, me salga a favor, equivoqué y le sí. suspendí esto 3 años, eso es muy poco usual que ocurra, por eso lo más probable es que termine siendo ilegal, pero no lo sabemos. Entonces por eso lo damos como cierto, pero queda eso, digamos, en salmuera. Así es, y Petro en la entrevista con Hora 20, La Silla Vacía y Red Más, habló también del polémico Metro de Bogotá. Los recursos son nacionales, ¿no? En un 70%. Claro, esa es la pregunta. Y, Si el usted diseño, llega... y el diseño del metro está hecho en su fase 3. Eso ha generado cualquier cantidad de inquietudes y de malestar, porque uno dice, ya en fase 3, ¿y cómo entonces se van a devolver? Eso no es. Claro, entonces aquí estuvimos revisando los detalles, los documentos de los estudios y encontramos que es falso, no estaban en fase 3. Esto es un poco técnico, entonces les pido un poquitico de paciencia y comprensión, pero básicamente la idea es la siguiente. Los estudios para una obra, sobre todo para una obra importante, tienen básicamente 3 fases. Una primera fase que llaman de prefactibilidad, que es cuando uno tiene una idea, vamos a hacer un ferrocarril de Bogotá a Barranquilla. ¿Será que funciona o no funciona? ¿Será que funciona? ¿Será que a alguien le interesa? ¿Será que eso tiene sentido? Eso es prefactibilidad. Después viene un estudio de fase 2, que es factibilidad. Es ya hacer unos estudios de verdad, de oferta, de demanda, de alternativas técnicas. Miran a ver si es mejor no hacer un ferrocarril, sino pavimentar el río Magdalena, como decía el doctor Goyeneche, o hacerlo navegable, como queremos hacerlo ahora, cosas de ese estilo. Y luego en fase 3 es cuando uno ya superado, ¿no? Chuleado la 1 y la 2, dice, bueno, vamos a hacer ya los diseños, ¿no? Los diseños específicos de la obra, por dónde va a pasar, ya con unos grados mucho menores de incertidumbre, cómo van a ser en el caso del metro, por ejemplo, las estaciones, etcétera, etcétera. Los estudios que dejó Gustavo Petro, y aquí les queremos mostrar una cosa en pantalla para que lo vean, no eran estudios de detalle que permitían abrir la licitación, todavía faltaba un poquito, tanto que, y esto que vemos acá es el resultado final de los estudios de él, había dejado previsto estudios, sí, 211.000 millones de pesos. Para que hicieran esos estudios ya más sesudos en los esos que faltaban. Entonces aquí hay toda una discusión, es muy larga. Una manera de decirlo es esto que dejó Petro es como fase 2,5 y era lo más que se veía, digamos, no se había llegado tan lejos en Bogotá, eso es importante decirlo. No es que no sea importante, pero no era estrictamente fase 3, que a la larga se ha vuelto un caballito de batalla de lado y lado. Eso era fase 3, que era fase 2, que era... Entonces digamos que es como fase 2,5, por lo tanto lo que dice el que llegó a fase 3 es falso. Bueno, pues entonces en esta Petro no dijo la verdad y continuó también defendiendo su desempeño en la alcaldía de Bogotá. Hasta el día de hoy, toda la actuación como alcalde fue bajo la ley. ¿Fue bajo la ley? Bueno, pues lo estuvimos revisando y llegamos a la conclusión de que esto es debatible. ¿Qué quiere decir debatible? Pues que hay argumentos para decir que todo fue bajo la ley y otros para decir que no lo fue, pero no hay nada que... No hay en concreto una respuesta. No hay como una prueba reina, no hay algo tajante y les vamos a mostrar varias cosas. Ya dijimos que el decreto del POT y todos los demás decretos hasta donde alcanzamos a revisar en la silla vacía que sacó Gustavo Petro siguen siendo legales. Nadie ha declarado ninguno ilegal con el pero que hablamos del POT. De ahorita, sí. ¿No? Pero, y él tuvo otras sanciones, pero y esas sanciones implican que actuó por fuera de la ley. Aquí les vamos a recordar algunas para que vayan viendo en detalle, ¿no? Una, por supuesto detrimento patrimonial a la ciudad por haber reducido los pasajes de Transmilenio. Pasajes, sí. Esa, la Contraloría la retiró porque el Tribunal Administrativo, que no ha fallado de fondo, como en el del POT, le dio la razón en una medida cautelar, esta vez a Petro. Y ese es el ejemplo que uno puede tomar como para decir, mire, cuando se reversan es porque se inclinan más. Aquí, exacto. Aquí seguramente el tribunal va a darle la razón a Petro y no al Contralor Distrital, entonces eso, digamos, le da la razón a él. Hay otras varias sanciones que ustedes recordarán, aquí les traemos una, sin embargo, que sigue vigente hoy, a pesar de que ha sido demandada, que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento, sí, por una decisión de la Junta Directiva de la empresa de Acueducto. Esto recordarán ustedes el esquema de aseo. Sí, pero por supuesto esa que modificación lo que hubo, padecimos claro, y lo vivimos una crisis todos, muy sí, sonada en medios por demás. Una cosa previa que ocurrió antes de esto fue que la Junta Directiva de la empresa de Acueducto, donde estaba Gustavo Petro y otras personas, decidió que la empresa de Acueducto podía prestar el servicio de aseo. La superintendencia dice no lo podía hacer. Él no lo podía hacer. Sí, la Junta no lo podía hacer y eso viola la libre competencia en el servicio de aseo que está en la Constitución y la ley. Es decir, para la superintendencia fue algo ilegal.
La superintendencia lo que pasa es que no es un juez. Toca ver qué decide el juez. No han decidido. Puede que le den la razón a la superintendencia o a Petro. Y esa Entonces, digamos, ahí tenemos una duda por lo menos abierta. Y un último caso que les traigo acá solo para cerrar. Es una decisión, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es decir, sí de un juez, a diferencia del anterior, que dice que esa decisión de la Junta Directiva es ilegal, porque si querían hacer el servicio de aseo tenían que haber ido al Consejo. Es decir, esta sí es una decisión abiertamente ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no dijo exactamente quién había cometido la ilegalidad, sino solo dijo que era nula el acta de la Junta Directiva. Entonces ahí le queda a uno esa duda. Si uno entiende que esto implica que él hizo algo ilegal, pues es cierto. Pero si uno entiende que no, porque además esto pasó al Consejo de Estado y no hay una segunda instancia, pues puede que no. Entonces entendemos que hay elementos en los dos sentidos. Seguramente con el tiempo, en unos años, sabremos si hubo algo ilegal o no. Y haciendo ese barrido, entonces uno por eso dice que es debatible. Así es, hay argumentos para una cosa y para la otra. Así es, tocará esperar. Pasemos ahora a otra afirmación, y en esta ocasión es una relacionada con el aumento de su popularidad. Es un problema de velocidades y así son todas las elecciones. ¿Quién está creciendo más rápido? ¿Yo? Sin duda a todos nosotros nos gusta que nos hablen con la verdad, y luego de décadas de ver cómo los políticos dan sus respuestas amañadas y de cómo manejan el país a su antojo, pues nace El Detector, precisamente para hacer un análisis concienzudo y ustedes tengan los elementos claros para saber por quién votan. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en El Detector analizando las respuestas de Gustavo Petro. Recuerde seguirnos con el numeral El Detector y numeral Petro en El Detector, y ya regresamos. Continuamos aquí en El Detector poniéndole la lupa al candidato Gustavo Petro, quien le dio una entrevista a Hora 20, a La Silla Vacía y a Red Más. Recordemos cuál es la afirmación que quedamos pendientes de analizar. Es un problema de velocidades y así son todas las elecciones. ¿Quién está creciendo más rápido? ¿Yo? ¿Él es el que está creciendo más en las encuestas? Pues estuvimos revisando las encuestas, algunos ejercicios interesantes que hay alrededor de ellas, y encontramos que es debatible. En este caso, ¿por qué es debatible? Básicamente porque depende de qué tiempo coja uno. Porque él dice es el que más estoy subiendo, pero en la última semana, en el último mes, en los últimos 3 meses. Entonces, es que ahí es donde queda la inquietud. Claro, entonces aquí les mostramos, por ejemplo, un ejercicio muy interesante que hace Jorge Galindo en El País de España. Que él agrega las diferentes encuestas, le pone hay unos pesos a cada una, le da más peso a las más grandes, a las más recientes, etcétera. Si ves que hay unos punticos como encima de cada uno, sí, eso demuestra cómo le ha ido a cada uno en las últimas encuestas. Entonces, o sea, la posibilidad de aumento. No, como cuál ha sido la evolución de cada uno. Si uno mira digamos, si uno mira a Duque, que es el azul claro. Sí, el de 38.7. El de 38.7, uno ve que no todas las bolitas están en el mismo punto, sino que bajan y suben, digamos. Eso muestra un poquito cómo baja y sube. Ahí mostraría que Duque es el que más ha subido en las encuestas. En este caso, lo que está revisando ahí Jorge Galindo es lo que había ocurrido hasta el 19 de abril. Ahí Duque había pasado del 29% el 8 de marzo al 39%, y Petro, que esos son 10 puntos, sí. Y Petro del 26 al 29, solo 3 puntos. Entonces uno dice, si cogemos este periodo, es Duque, no claro, Petro. El que más ha crecido en porcentaje, pues es claramente Duque en esta. Claro, pero si miramos las encuestas más recientes por sí solas, y aquí les traemos 2 de las más sonadas, digamos, de las que salen en todos los medios, ¿quién ha crecido más? Este es Inbamer, Duque o Petro. Si uno ve, Duque creció antes muy rápido, ¿no? De enero a marzo. Sí, se pegó un salto. Se pegó un salto impresionante, pero de marzo a abril está estancado. En cambio, Petro sigue creciendo, y quien más ha crecido en esta encuesta de Inbamer es Gustavo Petro. Entonces, en pues él tendría razón. Por eso terminamos diciendo que es debatible. Y revisamos otra de las que salió en los últimos días para ver si es que esta de Inbamer era extraña. Revisamos la de Jan Haas. Y aquí vemos Iván Duque, que es el de la izquierda, de marzo a abril bajó 2 puntos. 2 puntos. Que eso es dentro del margen de error, pero digamos bajó. Mientras que Gustavo Petro subió 4. Claro, y aquí volvemos a ver lo otro. Si uno coge de enero a abril, Duque subió de 6 a 38, en cambio Petro de 13 a 28, subió más Duque. Por eso depende de a qué periodo de tiempo nos estemos refiriendo. Claro, y en estos la gente se pregunta, ¿el margen de error cuál viene siendo?
Eso depende de cada encuesta porque tiene que ver con su estructura técnica. En esta, si mal no recuerdo, la de Jan Haas es de o del 3,5% o del 4%, una de las dos. Si los movimientos de los dos de marzo a abril están más o menos dentro del margen de error, pero si uno mira de para atrás no están dentro del margen de error y claramente hay un crecimiento de los dos mucho más fuerte el de Claro, pero en términos de encuestas, la gente, ¿qué tanto le come a las encuestas? Porque cuando uno dice, yo soy el que más estoy subiendo en las encuestas, pues la gente siempre se quiere montar en el barco ganador. Claro, esa es una muy buena pregunta. No hicimos un detector de eso, entonces no puedo responder bien, pero sí es muy interesante y sobre todo es interesante que los políticos siguen estando con Germán Vargas a pesar de que le va mal con las encuestas. Quizás saben algo que nosotros no sé. Y bueno, estamos ya a más o menos mal contadas 3 semanas de las elecciones. Estamos ya con este grupo de entrevistas y de encuestas que le estamos haciendo de Hora 20, Red Más y La Silla Vacía. Ya pasó Germán Vargas, ya pasó Petro, que sin duda han sido los dos de los que más reflectores han tenido, sí, no solo por nosotros, sino por todos lados. La semana siguiente vendrán los demás candidatos. Entiendo que la próxima semana es Sergio Fajardo. Esperamos poner el detector a él y vernos aquí en una semana viendo si él nos dice verdades o mentiras, como a todos los demás. Pues ya veremos. Pero bueno, si les interesó, si les gustó este ejercicio, los invito a que visiten La Silla Vacía porque tenemos mucho más en detalle lo que ocurrió con Gustavo Petro en Hora 20. También lo tuvimos con Germán Vargas y lo tendremos con los siguientes. Y si además tienen un celular claro y les interesa esto, pueden enviar el mensaje solicito la silla al número que ven ahí en pantalla, al 35541, para que reciban cada día una verificación de algo que dijo alguno de estos candidatos para saber si es cierto o falso, lo mismo que hacemos acá, digamos el mismo ejercicio. Así es, y antes de terminar quisiéramos entonces hacer el análisis final y es cómo le fue a Petro en este detector. Pues aquí les traemos en pantalla, pueden ver cómo les fue. Revisamos 7 afirmaciones, tratamos de mantener la misma cantidad que habíamos revisado de Germán Vargas la vez pasada y encontramos 3 verdaderas, 2 falsas y 2 en esa zona gris que en este caso fueron debatibles. Juanes, termina uno dándose cuenta que está como por libreto, todos tienen una cantidad, en las 7 que siempre analizamos terminan teniendo unas respuestas muy parecidas en valores de 2 falsas, 3 verdaderas. Así es, así es. Yo invitaría a todos los que hasta ahora descubren el programa que nos miren. Estamos en la página web de Red Más y pueden ver esto que acaba de decir Clara. Muchas veces hay una mezcla de verdades, mentiras y de una zona gris muy parecida, que es interesante para entender cómo nos hablan los políticos al final del todo. Aquí pueden ver en La Silla Vacía, la página web donde pueden ver esto en detalle. Y nada, pues... Sí, el tiempo ya se nos acabó, sí señor. La cita es el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en una nueva emisión del Detector, para que usted se entere de primera mano si lo que dicen los políticos es verdad o es mentira y con los argumentos necesarios tome sus propias conclusiones y tenga las herramientas precisas para decidir a conciencia. Juanes, feliz noche. Muchas gracias, lo mismo, Clara. Y a ustedes también, feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Chao.